Hola amigos, bienvenidos a un estudio bíblico más en esta serie Luz para mi camino. Qué alegría poder estudiar la palabra de Dios. Qué alegría poder saber que el Espíritu Santo que Jesús ha prometido nos ha dado cada vez que abrimos la Biblia con humildad, sabiendo que estamos abriendo la palabra de Dios y que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a pedirle que nos ayude, que ponga propósitos puros y santos en nuestros corazones y que nos ayude a comprender claramente su voluntad para nuestra vida. Señor Dios, gracias porque podemos estudiar la Biblia ahora. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, que podamos comprender claramente lo que tú tienes para nosotros hoy y que ayudes a cada una de las personas que están escuchando ese mensaje a tomar la decisión que más alegría traerá a tu corazón. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy sobre el bautismo. Empezamos con nuestra primera pregunta. De acuerdo con la Biblia, ¿cuáles son las dos condiciones para que seamos salvos? Y leemos la respuesta en Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Y les dijo, son palabras de Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús estaba a punto de partir para el cielo. Habló con sus discípulos, les dio la misión más maravillosa de ese mundo, que es hablar a todas las personas sobre el Evangelio de Dios. Y después Jesús les ha dicho también, cuando las personas os escuchen, si ellos creen en mí, si ellos creen en el Evangelio y son bautizados, serán salvos. Entonces, las dos condiciones muy claras en las Escrituras para sermos salvos es creer en el Evangelio, creer en la predicación de la palabra de Dios sobre Jesús, sobre su muerte, sobre su resurrección, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados a Dios, entregarle nuestra vida y ser bautizados. Esa es la voluntad de Dios para cada cristiano. Seguimos con nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se realizaba el bautismo en los tiempos bíblicos? Juan 3, verso 23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Mira, la Biblia dice que Juan el Bautista bautizaba en un lugar donde había muchas aguas. ¿Por qué crees que era necesario muchas aguas? Hay cristianos hoy día que en el bautismo nada más ponen unas gotas de agua, rocían un poquito la cabeza de un bebé y ya está bautizado. Pero querido, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un bebé no puede creer. Sus papás pueden tener fe. De acuerdo con la Biblia, en los tiempos bíblicos, las personas llevaban sus bebés al templo y el sacerdote las presentaba a Dios. Podían hacer una oración, dedicar su bebé a Dios. Pero el bautismo debe ser administrado a una persona que tenga fe, una persona que tenga ya inteligencia, madurez para comprender lo que es el Evangelio, lo que es creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados. Y además de eso, esa práctica de rociar la cabeza del bebé, de poner un poquito de agua, unas gotitas de agua en la cabeza del bebé, pues no es bíblica, porque la palabra bautismo viene del griego bautizo, que significa
inmersión. O de bapto también, que significa bucear en o bucear bajo. Es decir, la persona era sumergida en el agua, era inmergida en el agua, y ahí bajo del agua después venía a la superficie y así era el bautismo. Es de ahí que viene el significado de la palabra. Pero seguimos con nuestro estudio porque hay otro texto en Hechos capítulo 8, verso 38 que dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Esa es la historia de cuando Felipe, el diácono, ha bautizado un eunuco etíope. El eunuco quería ser bautizado y miraron que había un lugar con mucha agua, descendieron al agua. No fue nada más que Felipe le envió un poquito de agua, lo mojó un poquito. No. Descendieron al agua y él fue bautizado. Hay que haber una inmersión para que haya un verdadero bautismo. La Biblia es muy clara cuanto a eso. Seguimos con nuestra tercera pregunta. Dice, ¿por qué es el bautismo tan importante? Pues Mateo capítulo 10, versos 32 y 33 nos dicen, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús ha mostrado a sus discípulos que es importante confesar el nombre de Cristo públicamente. Es decir, que públicamente debemos dar testimonio de nuestra fe. Si has aceptado a Jesús como tu Salvador, tienes fe en tu corazón, ese es el primer paso. Está muy bien. Pero ahora hay que dar testimonio de esa fe. Hay que compartir esa fe. Y la primera cosa a través de la cual compartimos nuestra fe es el bautismo. Una ceremonia pública delante de varias personas, normalmente delante de la iglesia. Ahí nosotros decimos al mundo, a los hombres y a los ángeles, que queremos seguir y ser fieles a Cristo Jesús. Y eso es muy importante. Mira que Jesús ha dejado el cielo, ha dejado sus ángeles, ha dejado la adoración de los ángeles de Dios, ha dejado el trono de Dios, ha dejado todo por amor a nosotros. Vino a esa tierra en humildad, fue humillado por muchas personas, fue escupido, le escupieron en su rostro, él fue rechazado, él fue crucificado desnudo en una cruz por nosotros. No ha tenido vergüenza de morir desnudo en una cruz por ti y por mí. Cuando nosotros tenemos vergüenza de Jesús, cuando no estamos listos a dar un paso público por Jesús, pues nuestro amor es muy débil. Sí que el amor verdadero viene de Dios, está en Dios, Dios es amor. Pero si ese amor no despierta el amor de nuestro corazón, entonces ¿cómo podemos ser salvos? Si Jesús ha hecho tanto por nosotros, si Jesús se ha sacrificado tanto por nosotros, ¿cómo no vamos nosotros a hacer su voluntad, mostrando a las demás personas que nuestro compromiso con Jesús es muy serio, que nuestra decisión de seguirle es muy seria y que queremos que todos sepan que ahora nosotros somos seguidores de Cristo, que nuestro corazón es un territorio donde Jesús tiene ahí su nombre? Seguimos con nuestro estudio bíblico y vamos a nuestra próxima pregunta. ¿Qué debe suceder antes que seamos bautizados? Pues Hechos capítulo 2, verso 38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué debe de suceder antes de ser bautizados? Pues el apóstol Pedro, cuando estaba predicando en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, el apóstol Pedro estaba predicando sobre Jesús, sobre su sacrificio, sobre su amor, y ha invitado a la gente. Si ustedes aceptan ese mensaje, si se arrepienten, si entregan vuestro corazón a Jesús, pues ahora hay que bautizarse en el nombre de Cristo, recibir el Espíritu Santo, tener vuestros pecados perdonados. Entonces vemos aquí que el arrepentimiento es una condición para el bautismo. Y vamos a leer un verso que nos dice cómo se procesa el arrepentimiento. Está en Romanos capítulo 2, verso 4. Estamos leyendo la Reina Valera actualizada 2015, que dice: «O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento». Mira, querido, la condición más importante para el bautismo es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo meramente intelectual, no es solo conocer las verdades doctrinales de la Biblia y decir, sí, yo acepto que el sábado es el día que vamos a guardar, yo acepto que voy a la iglesia el sábado, yo acepto que no debo mentir, no debo robar, yo acepto que debo guardar los mandamientos. Todo eso es muy importante, pero si tu corazón no está tocado por el amor, la bondad, la paciencia de Dios, entonces aún no es tiempo de bautizarse. El arrepentimiento verdadero viene a nuestro corazón cuando comprendemos el gran sacrificio de Dios. El arrepentimiento verdadero viene cuando sabemos que tenemos un Padre en el cielo que nos ha amado tanto, que ha dado el mejor que tenía por nosotros. Ha dado su Hijo para sufrir en esa cruz por nosotros. Es cuando creemos en ese sacrificio, cuando miramos a esa sangre derramada, cuando comprendemos el cuánto nuestro Dios piensa en nosotros, nos ama y nos quiere a su lado. Es cuando sentimos esos brazos de amor llamándonos y nos arrepentimos por los pecados que han causado daño al corazón de Dios, que han quebrantado el corazón de Jesús en la cruz. Cuando lloramos por nuestros pecados, porque comprendemos el amor de Dios, entonces ahí sí, nuestro corazón se entrega completamente y es el momento de ser bautizados. Querido amigo, si hoy sientes Dios llamándote, si sientes que el Espíritu Santo te está tocando, que Jesús es tu amigo, el mejor amigo que alguna vez has tenido y que alguna vez tendrás, entonces viene a Él, entrégale todas tus cargas, ábrele tu corazón. Si sientes que aún no crees completamente, puedes decir eso a Dios, puedes decirle, Señor mi Dios, yo quiero creer en ti, pero parece que no alcanzo, mi fe no alcanza. Muéstrate a mí, revélate a mí, revélame tu bondad, tu misericordia, tu amor, ese sacrificio por mis pecados en la cruz del Calvario. Y Dios va a hablar a tu corazón. Y entonces es el momento de responder a esa llamada, ese llamado de Dios y entregar tu vida a Jesús y tomar el paso del bautismo. Seguimos estudiando sobre ese tema tan precioso en la palabra de Dios del bautismo. ¿Cómo fue bautizado Jesús? Mateo capítulo 3, versos 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua,
y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese día maravilloso, un día como nunca hubo otro igual, el día en que Jesús fue bautizado por amor a nosotros. Juan el Bautista se sentía indigno. Decía, no, Jesús, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Pero Jesús le ha dicho, así nos conviene cumplir toda justicia. Juan el Bautista bautizó a Jesús, el Hijo de Dios, y los cielos fueron abiertos, se escuchó la voz de Dios. El Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús. El Padre habló diciendo, aquí está mi Hijo amado, en quien yo estoy agradado, en quien tengo complacencia. Ese Hijo trae alegría a mi corazón. Querido amigo, tú y yo somos pecadores, pero cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, también el cielo se abre. Hay una fiesta en el cielo. La Biblia dice que los ángeles de Dios y el propio Dios hacen una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría delante de los ángeles de Dios por uno o por una que entrega su corazón a Jesús, de acuerdo con Lucas capítulo 15. Es decir, si tú hoy entregas tu corazón a Jesús, si te arrepientes de tus pecados, si tomas la decisión del bautismo, pues estás trayendo alegría al corazón de Dios. O si compartes esas verdades con otros, si ya has tomado tu decisión por Cristo, ahora tú estás compartiendo con otros el Evangelio y otros se están arrepintiendo, otros están entregando su corazón a Dios, estás trayendo alegría al corazón de Dios. Así es la palabra de Dios, así es la verdad de la Biblia, que cuando hay arrepentimiento, cuando hay un bautismo de una persona que está verdaderamente convertida a Dios, hay alegría en el cielo. ¡Qué cosa maravillosa! Pero dice también que el Padre habló diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pues querido, aunque tú y yo seamos pecadores, si nos arrepentimos y entregamos nuestro corazón a Jesús, en el día de nuestro bautismo, a causa de la justicia, de la pureza, de la perfección de Cristo, Dios también nos mira, Dios te mirará a ti, Dios me miró a mí y ha dicho, a causa de Jesús, ese aquí también es mi Hijo amado, esa aquí también es mi hija amada. En Cristo Jesús somos hijos y hijas de Dios y Dios está feliz y alegre porque somos para Él preciosos y preciosas. Próxima pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo de Jesús y el nuestro? Pues 2 Corintios 5, verso 21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la grande diferencia entre el bautismo de Cristo y nuestro bautismo. Es que nosotros nos bautizamos en nombre de Jesús con arrepentimiento por nuestros pecados. Pero Jesús no tenía ningún pecado del cual arrepentirse. Jesús ha dicho a Juan, deja por ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Jesús vino para darnos un ejemplo perfecto de lo que nuestra vida debe de ser en esa tierra. Y Él se ha bautizado, no cuando era un bebé, pero ya adulto, cuando ya tenía la edad necesaria para escoger y para escoger su camino con Dios. Públicamente Jesús fue bautizado. También cada cristiano, cada cristiana que quiere seguir a Cristo, que quiere seguir su ejemplo, debe ser bautizado por inmersión, como Cristo fue. Dice la Biblia que Él subió del agua. Entonces debemos ser bautizados por inmersión.
cuando ya tenemos una edad que nos permite decidir por nosotros mismos. Es decir, yo quiero ser bautizado como fue Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Él cumplió toda la justicia para darme un ejemplo. Yo quiero seguir su ejemplo. Yo quiero ser bautizado como Él fue bautizado. Yo espero que sea esa tu decisión. Yo lo hice. Yo fui bautizado en el nombre de Cristo. Yo fui bautizado por inmersión y Dios me ha bendecido. Seguimos con la próxima pregunta. ¿Qué simboliza el bautismo para cada creyente sincero? Pues Romanos 6, versos 3 al 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mira, el apóstol Pablo estaba vivo, pero estaba diciendo que cuando somos bautizados en nombre de Cristo, hay como una muerte para el pecado, una muerte para el egoísmo, una muerte para las malas tendencias de nuestro corazón. Sigue diciendo que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué simboliza el bautismo para cada creyente verdadero? Pues el bautismo es como una muerte y una resurrección. Por eso es tan importante que haya una inmersión en el agua. Porque el creyente como que está diciendo, yo estoy muriendo con Cristo, muriendo en su muerte para el pecado, para resucitar y vivir una vida como la suya, una vida sin pecado, una vida que es vivida enteramente con una consagración total a Dios. ¿Quiere eso decir que nunca vamos a pecar después de nuestro bautismo? Pues yo fui bautizado en el nombre de Cristo, pero aún así después he cometido varias cosas que no debería haber cometido. Soy aún pecador, a veces callo, pero mi decisión está bien firme. Es como el matrimonio. En el día de nuestro matrimonio sellamos ese pacto con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, nuestro esposo. Y decimos, yo quiero serte fiel por siempre. Y en el matrimonio hay días muy buenos, hay días menos buenos, pero eso no quiere decir que vamos a traicionar a nuestra esposa o nuestro marido. Quiere decir que somos seres humanos, estamos en un mundo de pecados, somos pecadores, a veces caemos, pero podemos siempre regresar a los pies de Jesús, pedirle perdón y Él va a ayudarnos, tomarnos de la mano y levantarnos. Una cosa es caer en tentación porque somos débiles y no lo queríamos hacer y caemos en tentación. Otra cosa es rebelarse completamente contra Dios, volverle la espalda. Si es así, si has abandonado completamente a Dios, quizás deberías ser rebautizado porque te estás entregando otra vez a Dios. Pero si es alguien débil como yo soy, si es un pecador aún, un mortal aún, pues muchas veces tenemos de llorar nuestros pecados, llorar por nuestros pecados a los pies de Jesús. Pero eso no quiere decir que hemos dejado de seguir a Jesús. Somos aún fieles a Él, queremos seguirle, hemos caído en algo, pero le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y seguimos adelante. Nuestro compromiso, nuestra decisión de seguir a Cristo está aún bien firme. No es necesario que seamos rebautizados cada vez que pecamos. No es ese el sentido de la Biblia. Los discípulos de Jesús, como Pedro, habían sido bautizados, han cometido pecados, pero se han arrepentido y Cristo les ha perdonado. El bautismo es algo que debe de ser hecho en condiciones normales
una vez, como la ceremonia de nuestro matrimonio. Seguimos con nuestro estudio. Dice entonces el apóstol Pablo que es un símbolo, el bautismo, de una muerte y de una resurrección para una vida nueva en que ya no somos esclavos del pecado, pero servimos ahora a Dios. Nuestra última pregunta de hoy es que debe siempre acompañar el bautismo de una persona. Mateo 28, versos 19 y 20 dice, por tanto, id, ha dicho Jesús a los discípulos, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Antes que una persona se bautice y hasta después de su bautismo, es importante que tenga una enseñanza sobre todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. ¿Cómo es que una persona puede entrar en la iglesia cristiana, entregar su corazón a Jesús y decir, yo quiero ser bautizado, sin que sepa lo que significa eso? Es necesario que la persona estudie la Biblia. Por eso estamos haciendo esa serie de estudios bíblicos, para ayudarte a ti y a muchas personas con quien puedes compartir esas verdades, para que puedan saber exactamente lo que Jesús ha enseñado, las bases, para que cuando sean bautizados ya conozcan el fundamental y sigan estudiando la palabra de Dios toda su vida. El último texto de hoy está en Hechos 22, 16, que dice, ahora pues, ¿a qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esas palabras fueron dichas al apóstol Pablo en el día de su bautismo. A través de ese hombre tan consagrado, que había perseguido la iglesia de Dios, pero que aceptó a Jesús como su Salvador. A través de él, Dios ha cambiado la historia de ese mundo. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer a través de ti? Si hoy aceptas a Jesús como tu Salvador, tomas la decisión de ser bautizado, de tener tus pecados limpios por la gracia y por la sangre de Jesús, de salir de esa agua para una vida nueva, ya no como esclavo o esclava del pecado, pero como siervo o sierva de Dios, listo para hacer su voluntad. Yo espero que sea esa tu decisión. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, y hasta pronto.